Vamos a hacer una pequeña reconstrucción para que entendamos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También solo mañana les doy la clase y es lo que va a entrar en el parcial, solo hasta la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Y desde que se empezó, desde conceptos básicos hasta esa unidad. También yo les he recalcado que en estos días tengo que hacer el examen porque hay que mandarlo antes para que el coordinador lo revise. Si hay alguna cosa que no está bien, él lo devuelve para que lo corrijamos. Lo tenemos que mandar antes del viernes porque ya el lunes empiezan los exámenes. Entonces, quiero ser siempre bien sinceros con ustedes y se los he dicho a varios que han estado en las clases, que varias de las preguntas van a ser de las clases que hemos visto, de las que yo les di. Que a partir de, fueron 4 clases las que yo no les di por estar enferma, pero a partir de que ya empecé yo a darles clases, la mayoría de preguntas va a ser de lo que les he preguntado, de lo que les he cuestionado aquí en clase. Entonces, los que han estado pendientes de la clase, aunque algunos dicen, pues la voy a escuchar en la grabación, pues también, pero es importante que ustedes lo sepan para que no estén, después que esto no esté en las diapositivas o no esté en el contenido que les envié. Por ejemplo, aquí hay algo bien importante para que les entendamos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la clase pasada, yo no sé si no recuerdan que Dani decía que él a esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano era en general, que incluía a hombre y mujer. Yo le hice la observación que no, que solo era de hombre. Luego se manifestaron las mujeres el 5 de octubre de esa fecha para proclamar en contra, para protestar que por qué no estaban incluidas ellas en esta Declaración de Derechos del Hombre. Va. Si estamos de acuerdo que la Carta Magna de Juan Sin Tierra solo beneficiaba a los nobles que vivían en Inglaterra, dejando fuera a los ingleses y a los esclavos. Luego vino la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que solo beneficiaba a ese pueblo de Virginia, esos derechos que vimos y que han estado familiarizados con los que hemos venido viendo. Eso solo beneficiaban al pueblo de Virginia, pero luego otras 13 colonias se pronunciaron para ser independientes también de Gran Bretaña, entonces en base a esa declaración del buen pueblo de Virginia. Luego venimos y hacemos la declaración de los derechos y deberes del hombre del ciudadano, que solo favorecía a Francia, porque esto se hizo en Francia, fue declarado en la nación de Francia. Ahora, ojo, la Declaración Americana de los Derechos y el Hombre y Deberes del Hombre incluye mujer y hombre, pero a varios países, no solo a uno. Por eso aquí se formó la Organización de los Estados Americanos, OEA. ¿Por qué? Porque se hizo en la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Se formó esta organización de Estados Americanos. ¿Para qué? Para velar el cumplimiento de los derechos humanos en los países que fueran miembros. Esta Declaración de Derechos y Deberes del Hombre americana fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, o sea, en Colombia, el 30 de abril de 1948. O sea que esta Declaración Americana de los Derechos Humanos fue primero que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948. O sea que esta fue primero esta declaración, la
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta fue proclamada el 30 de abril de 1948 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el 10 de diciembre de 1948. No sé si me han entendido ahí ya la diferencia, si les queda alguna duda ahí. Solo me quedé atrás, Ligda, donde dijo que cuál era primero, si la Declaración Universal de los Derechos Universales, algo así dijo, no le escuché muy bien la eso. primera fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue el 30 de abril de 1948. Luego ya fue universal, porque mire, pues Daisy, aquí hay una diferencia, porque esta es Declaración Americana de países congregados a la ONU, porque acuérdense que hay países que no congregan la ONU. En cambio, la Declaración Universal, por eso es universal. Ahí, aunque no sean países que pertenecen a la ONU, son derechos, por eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí aplica a todos los países, aunque no sean miembros de la ONU. Esta Declaración Americana es de los países que están congregados en la ONU, por eso hoy se forma esta Organización de los Estados Americanos, que es la encargada. No le escucho, Ligda. ¿Qué manda? No le escucho, Ligda. No se le escucha. Santo Dios, ¿será que el internet me estará fallando, patojos? Fíjense que me voy a tener que desconectar de mis datos. Si hay alguien que les esté diciendo algo, me interrumpen aquí, por favor, porque estoy conectada al internet. Tal vez por eso también está bajando la señal. Está bien, licenciada. Tal vez nos explica otra vez sobre la Declaración pero ahorita Americana sí. y la Declaración Universal. Va, ahorita sí me están escuchando. Ahorita sí le... Va. Miren pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948. Eso es universal a todos los países, todo. Por eso es universal. Se aplica esa Declaración de Derechos Humanos. Ahora esta declaración es americana, solo para países americanos que estén congregados en la ONU, y en esa misma organización de las Naciones Unidas se formó esta Organización de los Estados Americanos, OEA, que significa que esta era la encargada de velar porque se respetaran los derechos de estos estados miembros o de estos estados americanos. ¿Sí? ¿Sí me escucharon y se escuchó claro? Ahora sí, Ligda, gracias. Va. Les explico. Ligda, solo Diga. el 10 de cuándo dijo la El Declaración 10 de Universal. diciembre de 1948. Gracias. Sí me escucharon cuando empecé a decirles que Juan sin tierra solo era de Inglaterra, la Carta Magna, todo eso sí quedó claro. Empecemos con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la 9ª Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá el 30 de abril de 1948. La misma que dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La Organización de los Estados Americanos es una organización internacional creada por los estados del continente americano con el fin de lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Entonces, aquí está claro para qué está formada la Organización de los Estados Americanos: para fomentar la paz, para que haya soberanía, así por ejemplo aquí, ahorita que se hizo la manifestación
pacífica el jueves, el paro nacional. Esa es una forma de que el pueblo está mostrando su soberanía. Por ejemplo, hay una comisión de derechos humanos, puede mandar a un miembro a velar por qué está pasando, por qué están protestando, cuáles son los derechos que se les están violentando, y ahí el pueblo está mostrando su soberanía. Entonces, esta organización es encargada de esto. También, por ejemplo, cuando se dio el conflicto armado, la OEA mandaba comisionados para ver cuáles eran los derechos que se habían violentado. Inclusive yo les manifesté que habían comisionados que ni siquiera sabían que eran delegados de la Organización de los Estados Americanos, ni se pronunciaban y a veces se mezclaban con la clase indígena, que fue la que más fue masacrados, y ellos rendían informes de todo lo que estaba pasando en el país. Por eso también se vieron involucrados para la firma de la paz, estuvieron también influyendo para la firma de los acuerdos de paz como comisionados de esta Organización de los Estados Americanos. Históricamente fue el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Era lo que les explicaba, que primero fue la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y luego la Declaración Universal de los Derechos. La 9ª Conferencia Internacional Americana, que los pueblos, ¿de qué se trató? Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas rectoras de la vida en sociedad tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. ¿De qué se trató esta conferencia? Cada país tiene su constitución, o en ese tiempo, por ejemplo, las constituciones que se fomentaron fue la de Estados Unidos en 1776, la de Francia. Entonces, ellos son los dos países que en lo que he estado estudiando fueron los que se mencionan que tenían sus constituciones. Y estamos hablando ya de 1948. También ya teníamos nosotros también nuestra constitución, es que yo estoy pensando en 1776, ya teníamos nosotros también nuestra constitución y la que estaba vigente era la de 1945. Entonces, esta conferencia internacional americana dice que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen, o sea que en cada constitución deben reconocer las instituciones jurídicas y políticas rectoras de la vida en sociedad. O sea que ese era un requisito indispensable también, que en cada constitución se manifestara la protección de la vida en sociedad de la persona, y que tiene como fin principal, dice, la protección de los derechos esenciales. Ustedes saben que nuestra Constitución a nuestros días tiene derechos y deberes, y derechos importantísimos que están plasmados. ¿Por qué? Porque también los tomaron de base, que era importante que las constituciones estuvieran establecidos derechos. Por ejemplo, los derechos que tenemos nosotros en nuestra Constitución: derecho a la vida, derechos del detenido, derechos del menor de edad, derecho de petición, derecho de asociación, derecho de religión, de la propiedad privada, derecho de autor, derecho de libertad e igualdad, derecho de defensa, de derecho de asilo, derecho de reunión y manifestación, la libertad de emisión del pensamiento. También estos son individuales, y los sociales tenemos derecho a la familia, derecho a la cultura, protección al patrimonio cultural,
patrimonio natural, protección a grupos étnicos, derecho a la educación, autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, derecho a la salud, control y calidad de productos, medio ambiente y equilibrio ecológico, alimentación y nutrición. Miren, es un derecho social que el Estado tiene con nosotros. Seguridad social, derecho al trabajo, derecho de huelga y paro, obligaciones del Estado. O sea que el paro nosotros tenemos derecho y es un derecho social. Todos estos derechos que les acabo de mencionar están en nuestra Constitución. Que se fueron mejorando, sí, porque en 1945 hay derechos y hay derechos de los que les mencioné, pero que conforme el tiempo ustedes se dieron cuenta que estuvo la Constitución de 1945, la de 1965, después de 1965 ya hasta nuestra fecha, la de 1985. Entonces se fueron dando varias constituciones y en esas se fueron modificando y más, plasmando más derechos que se tenían que respetar, siempre y cuando recalcando esto que decía esta Declaración Americana de Derechos Humanos. Dice que en repetidas ocasiones los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo por nosotros ser guatemaltecos que pertenecemos al país de Guatemala, que formamos parte de un estado, tenemos que tener los derechos, no. Desde el inicio, nosotros ya nacemos con ese derecho de ser respetado como persona humana, no solo por el hecho de que pertenezcamos a un estado o nación, sino que porque ya nacemos con ellos. Dice que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre, unidas a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los estados, establece el sistema inicial de protección que los estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas. No son sin reconocer que deberán fortalecerlos cada vez más en el campo internacional a medida que estas circunstancias vayan siendo propicias, que vayan siendo más propicias. ¿Qué significa esto? Que los estados americanos querían que los derechos estuvieran instituidos en la Constitución de cada país para que fueran respetados. Segundo, que también quería que además de ser fomentados para estar establecidos su protección, fundamentados, querían también que se fundamentaran internacionalmente. ¿Cómo? Por ejemplo, muchos de los derechos internacionales que se dieron y que se suscribieron a estos fueron la Convención en 1952, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. En 1958, el Convenio sobre la Discriminación. En 1959, la Declaración de los Derechos del Niño. En 1976, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Estas son convenciones, declaraciones internacionales. Otro que es importante en materia penal es el Pacto de San José. Es otro pacto que hay en materia penal. Entonces, ahí hay muchos derechos que puedan favorecer al reo. Entonces, todo esto ellos venían diciendo que no solo se consagrara en la Constitución de cada país, sino que también crecieran internacionalmente y se hicieran más declaraciones. Y se hicieron convenciones, declaraciones, las que les acabo de mencionar. ¿Cuál es la finalidad de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre? Dice, fin, velar que los estados permitan a sus nacionales gozar de sus derechos fundamentales, como la libertad, la economía, derechos sociales y culturales, civiles, políticos,
a subsistir en orden de paz y de justicia, donde se fomente la solidaridad, fortalecer su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, entre otros. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que lejos de ser un referente histórico, es uno de los dos principales instrumentos para la protección de los derechos de mujeres y hombres que habitan en el continente americano. Si ustedes le han puesto atención a esta declaración, es clara decir Declaración Americana de Derechos y Deberes. O sea que aquí van incluidos tantos qué derechos y qué deberes tiene el hombre. Pero aquí ustedes mismos, como les dije al principio, ven que aquí sí se incluye mujer y hombre. Se dice que es Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, pero aquí sí van incluidos derechos a las mujeres. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a la fundamentación filosófica desde el derecho internacional en favor de la universalidad de los derechos humanos. Aquí también implica que sean en favor de la universalidad, o sea, que sean aplicados universalmente a todos los ciudadanos, pero aquí solo eran al continente americano. Por eso después se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre se inscriben en un proceso histórico americano en que la idea de que el ser humano es titular de derechos con su naturaleza inalienable. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no se puede enajenar. Por ejemplo, una persona no puede renunciar a su libertad. No importa dónde vive, de dónde venga, pero por eso es inalienable. No se puede renunciar, son irrenunciables, imprescindibles. Los derechos humanos no tienen vigencia, no se les pueden quitar, son para toda la vida, son irrenunciables. Y se quita su vigencia o ya no prevalece hasta que la persona fallezca. Mientras tanto, sus derechos son desde el momento que nace, por eso hasta que muere, pero son, y por eso son inalienables, imprescindibles. Otra palabra que siempre la vamos a escuchar y enlaza imprescindible y inalienable es inherente a la persona. Los derechos humanos son inherentes por lo mismo, porque quiere decir que no se pueden renunciar, que no se pueden enajenar y que nunca vence. Ha sido una inconstante invariable de nuestra evolución política y jurídica. La verdad que sí, los derechos humanos han tendido a trascendencia histórica y son importantísimos porque se formularon o se empezaron a formular también desde la Segunda Guerra Mundial. Son importantes porque se han abolido a través de ellos la esclavitud, todas las masacres, todo lo que les he contado que internacionalmente en otros países se han dado, no en el nuestro, pero sí en España, y que nosotros somos parte de España, todo lo que se hacía en España. Les narré varias situaciones que tenían las mujeres, que no tenían derechos, eran violentadas, e inclusive les dije una vez que una mujer podía ser ultrajada, violada, maltratada, y que el castigo era que no castigaban al hombre si él se casaba con ella. Entonces llegamos al punto de tanta situación, tantas violaciones, injusticias, discriminación que se hacía tanto con la clase obrera, el feudalismo, que los mismos feudos, los señores feudales les quitaban sus tierras a los esclavos y los hacían trabajar sus tierras, y encima de eso todavía ellos tenían que trabajar parte de su tierra para poder subsistir. O sea, había tanta injusticia, y legalmente los derechos humanos vinieron también mucho a fundamentar, a incluir que hubiera paz en cada país y en cada territorio a través de cada declaración desde que iniciamos. Ustedes mismos, y ahorita que nos toque el examen,
le vayan a dar lectura a lo que no vimos en clase, se van a dar cuenta y van a conocer la importancia que son los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se formó esta comisión con la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano y con la Organización de Estados Americanos. Dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. O sea que la OEA formó esta comisión para que en cada estado americano, el continente o cada país americano que formara parte de esta declaración, ellos fueran y velaran por ver que se estuvieran cumpliendo los derechos. Dentro del marco de su actuación, la Comisión Interamericana produce informes generales sobre la situación de los derechos humanos dentro de los estados de la Organización de los Estados Americanos, cuando se revele una cierta situación de violaciones masivas y sistemáticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les dije, vino en el conflicto armado por todas las violaciones masivas que se estaban dando. En estos informes, la Comisión Interamericana ha hecho uso en reiterados casos de la Declaración Americana y señalando expresamente que los estados habían violado sus obligaciones internacionales al incumplir con las mismas. En las recomendaciones a los gobiernos en cuestión, la Comisión siempre ha sugerido medidas para tutelar efectivamente alguno de los derechos contenidos en la declaración. ¿Cuántos miembros integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la comisión se compone de 7 miembros, que deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General, o sea, la Organización de los Estados Americanos, en una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. O sea que esta comisión se elige de los Estados miembros y son 7 miembros elegidos por esos estados. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta 3 candidatos nacionales del estado que los proponga o de cualquier otro estado miembro de la OEA. Cuando se propone una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado distinto del propuesto. Los miembros de la comisión son elegidos por 4 años y solo pueden ser reelegidos una vez. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, como no tienen dudas, voy a preguntar yo. ¿Qué diferencia hay entre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Yo la diferencia que vi ahí, licenciada, es cuando usted dice que, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, únicamente está integrada por los países miembros que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Esa es la diferencia que yo encontré. Y que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Solo se refieren, licenciada. ¿Qué manda? Esos son, ahí incluye la que vimos la vez pasada, esas 2 comparaciones está haciendo, ¿verdad?
Sí, por eso yo les digo qué diferencia hay entre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Espérese, dijo. Declaración de los Derechos y Este, Deberes del Hombre y del ciudadano. lo que pasa es que en esa declaración del hombre y del ciudadano solo incluía a los hombres a un También, principio es otra diferencia. y excluía a las mujeres hasta un cierto tiempo que ellas protestaron, incluyeron ya a las mujeres y ya en esa declaración de los derechos y deberes del hombre casi incluye a los dos. Muy bien, Adelita. Ambos sexos. Sí, usted muy bien, porque han hecho las diferencias y les agradezco mucho porque quiere decir que se han puesto atención en la clase y las dos diferencias. Otra diferencia también es que la de los derechos y deberes del ciudadano son en Francia, favorecen a la nación de Francia. En cambio, la Declaración Americana al continente americano y a los países miembros de esta declaración. Yo les mandé este documento, no sé si lo pueden abrir o lo tienen ahí a la mano. Adelía lo pudo abrir. ¿Cuál es ese, Ligna? Estoy buscando, como nos mandó varios links, estoy viendo cuál de todos. Sí, yo eso estoy viendo Senado. también. ¿Cuál de los? El que está en el PDF. Sí. Sí, link. Va. Es que este trae incorporado derechos y trae aparte los deberes. Miren este, va. Y les mandé este otro, que aquí vienen solo los artículos. Vienen artículos sin ninguna explicación. Y en cambio en este otro, aquí está, siento yo que un poco más explicado, porque aquí dice el artículo y dice que es derecho a aquí tiene el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, porque el primer artículo de esta declaración dice artículo 1, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Ese es el primer artículo de esta declaración. Aquí el artículo 2 dice, todas las personas son iguales ante la ley, tienen los derechos, deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Dice derecho de igualdad ante la ley. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. ¿Qué derecho tiene? Derecho de libertad de investigación, opinión y expresión y difusión. Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos de su honra, a su reputación, a su vida privada y familiar. ¿Qué derecho es? Protección a la honra y a la reputación personal. El artículo 6 dice, toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad y a recibir la protección para ella. ¿Qué derecho es? Derecho a la familia, derecho a la protección. Y también lo tenemos en la Constitución, derecho a la familia. Toda mujer, miren aquí ya el 7, toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño tiene derecho a protección
y cuidado y ayudas especiales, derecho de protección a la maternidad y a la infancia. Miren este derecho. Aquí yo por eso les dije y fui clara en decirles de que aquí sí incluyen, aunque digan el hombre, pero aquí sí estamos incluyendo a la mujer. Y este derecho es uno de que ustedes vean que dice, y además está en esta convención, en esta Declaración Americana de Derechos Humanos. Ustedes están conscientes y siempre han escuchado que cuando una mujer está embarazada, no la pueden despedir de su trabajo. Una, porque está implícita en el Código de Trabajo, en la Constitución. Ustedes saben de que nuestra Constitución es la ley superior, está en el Código de Trabajo. Y ojo, miren, está en esta declaración donde dice que la mujer tiene que tener su protección a la maternidad y a la infancia. Dice aquí toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia. Entonces está respaldada, resguardada con esta declaración, con la Constitución, que tendría que ser la Constitución, el Código de Trabajo y esta declaración. La mujer que esté embarazada no puede ser despedida, inclusive después que regresa de su parto tiene 10 meses de lactancia, tampoco en esos 10 meses de lactancia puede ser despedida. O sea, están violentando su derecho de protección, es su derecho a ser trabajadora, su dignidad por ser mujer. O sea, miren, son circunstancias que traen cadenas que inclusive estas cuando se hacen resoluciones y memoriales se pueden hacer señalar este artículo de esta declaración. Cuando uno está litigando y lleva un proceso de una mujer que fue despedida estando embarazada, se hace mención de este artículo, de esta declaración, no digamos desde la Constitución y del Código de Trabajo. Por eso siempre han dicho que el jefe que despida a una mujer embarazada puede ir hasta la cárcel porque está violentando sus derechos establecidos en las leyes. Entonces, esto es delicado. Hay quienes pueden ser que puedan decir, nosotros no sabíamos, ella no presentó ningún expediente. Por ejemplo, nosotros como trabajadoras de las instituciones del Estado tenemos que estar inscritas en el ICS, porque aunque no vayamos al ICS, pero pagamos el ICS, no lo descuentan del ICS, o sea que tenemos que ser suspendidas por el ICS. Hay mujeres que cuesta que se suspendan por el ICS porque cuesta que les paguen su sueldo, pero algunas que trabajan en el Estado regularmente tienen que aguantar hasta 8 meses, 1 año a veces que cuesta el proceso ahorita por la pandemia. Por ejemplo, a mi hermana la suspendió el ICS por su embarazo y hasta la fecha ya lleva casi 1 año y medio y el ICS no le ha podido pagar y se excusa que por la pandemia. Tuvo que hacer un subpréstamo para sostenerse mientras el ICS le paga su sueldo y mientras tanto ella sigue trabajando. O sea, es la burocracia, cómo cuesta con los trámites del ICS, pero es para bien de la trabajadora y para garantizar que no sea despedida. Por ejemplo, ahorita un caso claro, ahorita está Adeli, está en la MUNI, ya se le ve su pancita y que viniera el alcalde ahorita y la quisiera despedir, Dios me guarde. O sea, es un atentado contra los derechos de la mujer, estaría violentando la Constitución, un montón de situaciones que a la larga no entienden. Entonces, esto viene a fundamentar memoriales que dan y donde esté establecido su protección sobre la mujer. Este es muy importante, este artículo. Licenciada, ¿Manda? y verá que, bueno, yo he visto ya 2 casos donde no precisamente el ICS lo suspende. Yo tuve una compañera que tenía 2
3 meses de estar embarazada cuando empezó la pandemia. Y de la despensa la suspendieron, pero cada quincena, digamos, le estaban pagando su quincena normal hasta que ya fue suspendida cuando tuvo el parto. Ujú. Pero, digamos, todo el tiempo que estuve embarazada ya estuvo suspendida. Igual una que fue mi compañera de estudio, trabaja en un banco y tiene 2 meses de embarazada y el banco la suspendió y siempre le siguen pagando normal hasta que directamente la suspende el IX. Es que a ella, digamos, le retienen su sueldo, pero no la suspendieron del IX directamente, así como dice su hermana, sino que la administración del banco la suspendió. No sé si me explico. Sí, es que mire pues, por ejemplo, mi hermana tiene un problema porque ella trabaja con contrato con el Estado. El problema Ah, ya. es de que ella, por estar embarazada en tiempos de pandemia y que estuviera embarazada, la mandaron, o sea, la suspendió el IX porque era contra la salud, porque una mujer que estuviera embarazada y se contagiara de COVID y peor en esos que empezábamos con la pandemia, entonces la mandó el IX para su casa sin goce de sueldo de parte del IX. Inclusive el Estado no le ha pagado a ella a través del IX. Ahora yo le voy a poner un ejemplo que pasaba así y miren qué irónico es porque a nosotros como empleadas, a mí desde que trabajo en la municipalidad, 24 años de servicio, a mí siempre nos descuentan del IX y yo por ser 011 me descuentan del plan de prestaciones más de 800 quetzales. Cada mes me los descuentan del plan. Por eso he estado y le he dado gracias a Dios porque por el poder de Dios es que yo me he quedado en la municipalidad. Ya este año cumplí 24 años de servicio y el otro año yo cumplo 25 que me puedo jubilar. ¿Pero por qué? Porque el plan me descuenta a mí 800 o 700 quetzales cada mes. El señor viene aquí a la municipalidad a traer el cheque de los 011 que estamos presupuestados. El plan, al momento yo de jubilarme, me va a dar 3,700 mensuales y ese es otro trámite que lo tengo que hacer para que el plan me lo dé. Va. El IX siempre no lo descuenta, pero por ejemplo, yo en los 2 partos que tuve con Naomi, me descontaban el IX, pero yo nunca fui a una consulta del IX. El ISA lo que hacían era que la municipalidad me seguía pagando mi sueldo. No fui sí me viene mi pre y post, mis 85 días y la MUNI me pagó ese salario, no el IX. Yo no me suspendí por el IX porque el alcalde me dijo, mira, andate en tu pre y post, no tengas pena, no vayas al IX. Yo te voy a pagar tu sueldo. No me suspendí. ¿Qué pasó? Cuando iba a entrar el doctor Hugo a la municipalidad, yo sí llené mi expediente, fui al IX, me hice ultrasonido, hice mi expediente para que el IX me suspendiera. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo estaba garantizada que no me iban a despedir porque tenía 6 meses de embarazo y el doctor fue claro en decir, no la puedo despedir, váyase que la suspenda el IX y cuando usted venga averiguamos si se va o no. ¿Qué pasó? Yo fui al IX. El problema fue que en el IX no me podían suspender porque la municipalidad tenía una deuda grandísima con el IX. No le había cancelado sus cuotas y me dijeron, mire, nosotros no la podemos suspender. La municipalidad le tiene que pagar su salario. Así que vaya, me hicieron una nota donde le explicaban al alcalde que no me podían suspender ni ellos pagarme el salario porque a pesar de que el sueldo, a pesar de que nos descontaban el IX, las planillas del IX no las pagaban. O sea que la MUNI estaba endeudada con el IX y no me podía suspender. Entonces vine yo con el doctor Hugo, mira, yo fui al IX, me suspendieron, tengo que venir tal día, pero dice que no me pueden pagar ellos el sueldo porque la MUNI está endeudada, que nos han descontado de nuestras planillas, pero no han pagado las planillas. Entonces él me tuvo que pagar
ni sueldo. ¿Y qué hizo él a partir de ahí? Empezar a ponerse al día, a pagar las planillas del IX que se debían de alcaldes anteriores. Entonces, se puede dar esos dos situaciones, pero yo les digo que pague el IX, a veces sí es complicado, otras veces hay quienes sí les paga mensualmente, pero a mí me pasó esas dos situaciones y como usted dice también, Fernando, que más en los bancos siento yo que es un poco más estricto y más cuidadoso. No sé cómo le ha hecho usted, Daisy, ahí con el banco, si usted en época de estar trabajando resultó embarazada en el banco. Fíjese, licenciada, que yo ya tenía mis 2 niños cuando entré a trabajar aquí al banco. Y yo no sé, y no, usted trabaja en los bancos, pero le voy a decir yo otra cosa. Por ejemplo, los bancos tienen la idea de que tienen que ser mujeres solteras, inclusive dan plazas, hasta les preguntan que si están en vías para casarse. ¿Por qué? Porque ese es pisto que dan ellos. O sea, no quedan, que le descuentan y que a la larga se va de pre y post 85 días y ellos les es doble salario porque tienen que contratar a alguien que vaya a cubrir a esta madre que se va a ir de descanso, más pagarle a la mamá. Entonces ellos... Pero fíjese, Ligda, que no, aquí no, o sea, en realidad no, como le dijera yo, no la sustituyen por nadie, porque solo entre las mismas cubrimos nada más. Pero yo he visto casos, por ejemplo, en Ban Rural, que sí lo han, a veces lo han tenido que hacer así, porque como tal vez en el industrial no hay la demanda que hay en Ban Rural. Viera, licenciada, que cuando yo tuve a mi primer bebé, estaba en el banco, pero ahí sí que las instituciones de una privada a una pública es totalmente distinta, porque por ejemplo a mí con el banco son tan estrictos que a mí no me costó para nada mi suspensión, mis citas al IX, nada. Al momento de que me suspendieron, ellos siempre mantienen receptores ambulantes, solo se asigna el receptor ambulante y viene a cubrir. Y para pagar, yo solo hice una llamada, mandé mi alta y como a los 15 días ya tenía mi sueldo de los 3 meses en mi cuenta, pero no me costó para el nada. IX la suspendió. Sí, el IX. Tal vez pues a mí se dio, y les soy honesta, se me complicó porque tal vez la municipalidad no estaba al día en sus cuotas. Igual sería bueno que usted pregunte si la MUNI está al día en sus cuotas, porque también habían veces que uno iba a consulta al IX y no lo querían recibir porque al menos la MUNI no estaba al día con las cuotas. Sí, porque me estaban diciendo que por la MUNI dice que sí cuesta que pague un montón. Digamos, me suspendo, ya que me vuelve a pagar el IX, dice que cuesta bastante, pero a ver cómo me va. Sí, porque yo les soy honesta, o sea, yo casos de la municipalidad veía que cómo costaba que pagaran el IX. Por lo mismo, pero tal vez está al día en sus cuotas la MUNI para que no tenga ningún problema, pero mire, es un derecho que tenemos y que gozamos todavía, inclusive de los 3 meses que nos vamos a descanso. Tenemos 10 meses todavía de lactancia. Usted tiene derecho a 1 hora de lactancia y tampoco en ese tiempo se puede ser despedida. Otro derecho que miramos aquí importante también, miren, el 9, toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Derecho a, por ejemplo, de que nadie puede penetrar en horas a su vivienda sin una orden de un juez competente. Y está plasmada en esta declaración. Dice... Aquí está el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Derecho a la salud. Aquí está el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación,
la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad, solidaridad humanas. Asimismo, tiene el derecho de que mediante esa educación se le capacite para lograr una digna subsistencia en mejoramiento del nivel de la vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que pueda proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos. O sea, aquí dice que por lo menos y así es, y no, inclusive, por ejemplo, todavía los básicos. Aquí está el Instituto por Cooperativa, donde una parte se llama así por cooperativa, porque una parte la da el Estado y otra antes la daba la municipalidad. Yo no sé si en la actualidad pues todavía la sigue dando esa cuota para que se tenga esa educación, al menos en el nivel básico. Aquí la primaria de primero, de párvulos a sexto es gratuita. Y la del nivel básico, aunque se paga una media cuota, pero no es tanto, porque es por cooperativa. En San Rafael está el nacional, que ahí sí el Estado paga a los maestros y no les cobran nada a los alumnos. Aquí tenemos la ventaja de que al menos perito también se dé por las noches, paguen una cuota y que yo no sé si la MUNI les estará dando también ayuda, pero en el tiempo que estuvo el doctor Hugo Loy, pues se le dio tanto al instituto básico como al perito, siempre llegaba, ahí estaba Osvaldo, a él se le daban, hacía recibos y todo para que se les diera la ayuda económicamente y los alumnos, inclusive se becaban a los alumnos para que pudieran tener la oportunidad a la educación. Algo que yo he alabado en estos tiempos también, porque hace tiempos, en mis años, imagínense cuántos, cuando yo crucé la primaria, habían maestros que no se capacitaban, pero eran buenos. Yo no me puedo quejar de los maestros y siempre voy a llevar para mí un buen maestro, el profesor Jorge Castañeda, siempre tal vez el profesor Julio eran muy estrictos, pero para mí el profesor Jorge Castañeda, muy bueno, el profesor Jorge Cruz, también no me puedo quejar, muy bueno también, pero yo ya he visto constantemente que, por ejemplo, los maestros reciben capacitaciones. Ahora han pedido que estudien, por ejemplo, cuando se abrió aquí la carrera de pedagogía, eran más de 100, 150 maestros estudiando pedagogía, porque para una plaza cuentan los puntos, qué estudios tienen, qué han sacado, también dieron PADEP, y eso ayuda también bastante. ¿Por qué? Porque capacita al maestro, y el maestro puede enseñar a mejor al alumno. Yo eso me ha gustado porque a los maestros les exigen que estén en constante al día en la educación para poder dar una educación de calidad a los niños. En las aldeas a veces cuesta mucho porque los maestros, por eso hay supervisión para que los fueran a supervisar, pero hay maestros que llegan martes y se van viernes, o sea, ha costado en las aldeas, pero siempre, gracias a Dios, inclusive hasta ellos también tienen que entrar en la capacitación. Por ejemplo, ahorita en las plazas que se dieron de docentes, hay compañeros que son ya licenciados en administración educativa y ganaron sus plazas. O sea, miren, llevan este nivel de ver que se le capacite al maestro, porque la verdad, la educación es muy importante, tener un nivel medio, no digamos, yo he visto que últimamente les decía yo que hasta me han ido a pedir cartas de recomendación señoras que se van a ir de oficios domésticos a la capital y les están pidiendo que lleven tercero básico, o sea, y hasta ese nivel ya quieren de que uno tenga un nivel educativo para optar hasta en un trabajo doméstico. Entonces, la educación pues es gratuita y también se capacita a los maestros para que den una buena enseñanza.
El 13, mire, toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad. O sea, como ciudadanos tenemos derecho a participar, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los procesos intelectuales y especialmente del descubrimiento científico. Estos son beneficios a la cultura. Algo bien importante, tenemos en el artículo 14 el derecho al trabajo y a una justa retribución. Toda persona que trabaja tiene el derecho de recibir una remuneración que en relación con su capacidad, destreza y asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. También está plasmado en nuestra Constitución, derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, o sea, nosotros el ICS, que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que proviene de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Además de la seguridad social, que puede, también dice incapacidad. Por ejemplo, el ICS jubila a las personas. Nosotros tenemos derecho a jubilación también de parte del ICS. Tenemos derecho, antes yo llenaba unas hojitas que decían derecho a la vejez, invalidez, y eran jubilados por el ICS. O sea, nosotros tenemos que tener unas ciertas cuotas para podernos jubilar y recibir una pensión del ICS. Miren, desde ahí también vienen y se derivan varias cuestiones que implantaron en Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala era uno de los países que pertenecía a esta organización de la OEA, Organización de Estados Americanos. Entonces, de estas declaraciones o de estos derechos tomó mucho también para fomentar y formar nuevas leyes, porque el ICS tiene su propia ley, de implantarla también, que fuera un derecho y seguridad dentro de la Constitución también para que fuera más respetado. Está el derecho a la justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra los actos de autoridad que viole en perjuicio suyo alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Está el derecho a la nacionalidad, derecho al sufragio, o sea, a votar en la participación del gobierno, derecho a reunión, derecho a asociación, derecho a la propiedad, derecho de petición, derecho de protección contra la detención arbitraria, derecho a proceder regular, derecho de asilo, alcance de los derechos del hombre. Aquí vienen deberes, deberes ante la sociedad. Mencionamos los derechos, aquí están los deberes. Dice que toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver íntegramente su personalidad. Todos tenemos el deber de formar parte de la sociedad. Dice deber para con los hijos y los padres. Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos, ampararlos cuando esto lo necesite. Derecho de instrucción. Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos instrucción primaria. Todos tenemos derecho a la educación. Al deber del sufragio, toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país, de que sea nacional cuando esté legalmente capacitado para ello. Y el derecho de elegir y ser electo. Deber de obediencia a la ley, deber de servir a la comunidad y a la nación, deberes de asistencia y seguridad sociales, deber de pagar impuestos. Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos. Yo no sé si ustedes han escuchado o se los han mencionado en Derecho Procesal Constitucional, pero por ejemplo la Corte emitió que el boleto de ornato ya no va a ser obligación pagarlo. O sea que si quieren comprar el boleto, lo compran y ya no es obligación de que se los exija alguna institución. Y eso era un deber
un arbitrio, porque el boleto es un arbitrio, pero era un ingreso para la municipalidad. Yo fui contratada en la municipalidad en 1997 para ser supernumeraria de tesorería. ¿Y qué era mi función? Archivar más de 100 boletos diarios donde las aldeas hacían colas para comprar su boleto de a 4 quetzales, porque ellos tenían la mentalidad que con eso se contribuía al mejoramiento del ornato. Y así era, que era ingreso y que las autoridades pues las tenían que, ese ingreso, mejorar algo en el municipio. Y ahorita la fecha, solo porque le exigía el Estado a los maestros para que si no lo compraban no les pagaban, lo exigían en el RENAP, en donde no exigían el boleto. Y la Corte ahorita emitió que no sea obligación pedir el boleto. Si la municipalidad quiere exigirlo para algún requisito, ya es porque es autónomo y lo va a exigir. Si el RENAP quiere seguir pidiendo el boleto para para los certificados de nacimiento, lo va a hacer obligatorio, ya no va a ser porque la Corte emitió esa resolución. Entonces, y a veces uno se frustra porque dice que nosotros, por ejemplo, tantas calcomanías de vehículos que son miles que se pagan, ¿dónde está ese dinero? ¿En qué lo utilizan? ¿Para qué sirve? O sea, a veces, como dicen, nuestros impuestos sirven para que el gobierno venga y en vez de invertir, más bien se los robe. Pero miren, aquí también era un deber de pagar los impuestos, deber del trabajo, deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero. ¿Alguna duda? Y si no, nos quedamos ahí y nos miramos mañana, que es nuestra última clase. Y ya es para el parcial, que yo creo que el parcial, ya les vamos a mandar el calendario, qué día nos toca el parcial con el calendario de exámenes, porque ya nos lo enviaron para que ustedes lo tengan ahí, qué día nos toca el examen con ustedes. No sé si hay alguna duda, quieren aportar algo. Licenciada, así como este documental está en que usted nos envió de los senados, es como otra, podría decirse otra ley. No, es el mismo, solo que aquí está más explicado, por eso les puse este otro, ve que aquí están los derechos, ese es el mismo, solo que aquí están los artículos, y también en este están los artículos, pero aquí está más explícito qué derechos son. Si quieren, utilicemos este. Sí, Linda, mejor ese. Sí, utilicemos es la de la Declaración de América de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿verdad? utilicemos este, ajá. Este está más claro. Licenciada, y para el parcial, tenemos que estudiar ahí sí que también esas declaraciones que nos está dando esos artículos y todo eso. Pues sí, hay que, y como aquí los hemos leído en clases, hay que darle una leída, pero yo, el examen solo va a venir de preguntas, solo así como los he hecho. Por ejemplo, 60 preguntas y de esas 60 preguntas, solo 30 contestar. Y van a ser preguntas así de las que hemos discutido en clase. O sea que va a haber mucho, va a influir mucho de lo que hemos platicado en clase, salvo de las que yo no les di, que yo estoy consciente que O empecé. sea, que de medio punto cada pregunta, Ligda. No, son 30 preguntas, puede ser que les ponga 40 y contestar 15, porque son 15, es cierto, Daisy, son 15, vale 15. No, esa Ligda, dije yo. Bueno, la dije yo. En el final. Yo dije la Ligda 2 No, por hombre, 1 si la licenciada ya nos hace en el final. Ay, tan chula. No, son 15 preguntas, patojos, así va a ser más fácil, no va a haber problema de que les bote el archivo, que no lo puedan subir. Siento yo, hoy voy a empezar mañana, al terminar la clase con ustedes, voy a empezar a hacer mi examen y 40 preguntas o no sé todavía cuántas y 15 contestar de
de esas preguntas. Ligda, pero pónganos de respuesta múltiple también, no sea mala. Así, o sea, van a venir así respuestas de que ustedes, múltiple, como usted dice, para ver qué opción es la que da. Sí, también de esas voy a poner, Daisy, no se preocupe. Y Ay, No gracias, son Ligda. muy directas. un laboratorio, pero ese no es todavía, pero ese laboratorio sí va a ser que vale 5 puntos, que hagamos un ensayo, que hagamos un mapa mental, un mapa conceptual, pero ahorita en los exámenes yo solo les voy a hacer preguntas para que no tengamos ningún problema, que no puedan subir el archivo y también que yo voy a estar al pendiente de cualquier duda que ustedes tengan para resolver. Ligda, es que yo me recuerdo que, ay, no sé, pero yo creo que ustedes tienen la opción de colocar ahí, por ejemplo, así cuando es un cuadro, ustedes tienen la opción así como de colocar ustedes ya ahí el archivo y nosotros ya solo así como que Pero teclearlo. sí, Daisy, pero se me complicó mucho el semestre con los ojos, con el otro semestre también y con ustedes. Inclusive, Flor fue bien inteligente que ellas no le subieron los archivos del examen, pero ella le tomó captura a todo lo que había hecho y me lo mandó al teléfono. Entonces, para no darnos ese problema que no lo suban, mejor utilicemos solo las preguntas que ahí van a contestar y va a estar fácil mandar las 15 preguntas y no nos vamos a complicar. Ahora en el laboratorio que sí les pienso hacer, sí ya les voy a dejar y va a ser individual hacer cada quien el tema y el ensayo y solo va a ser un archivo y no va a haber ningún problema que no lo puedan subir. Ah, sí, así es más fácil también cuando Así solo es un más fácil. archivo. El problema Sí, es de que yo a veces les dejaba hacer un ensayo en la primera serie, en la segunda preguntas y el problema era que tal vez no se podía subir el ensayo y perdían la información. El semestre pasado fue más complicado, entonces mejor solo preguntas y así no vamos a tener ningún problema. Entonces nos miramos para la clase mañana. Voy a empezar a revisar las tareas porque en base a esas tareas voy a preguntar también mañana de la clase. Licenciada, ¿y en el parcial va a venir lo de la tarea? Solo va a entrar violencia intrafamiliar y maltrato infantil, solo lo que dé mañana. Ah, bueno, gracias. Ligda, yo todavía no he subido la tarea, al ratito la voy a subir. No importa, todavía hay tiempo, tiene todo el día hasta las 12 de la noche, tiene para subirlo, Fernando. Ah, bueno, sí, es que he estado muy ocupado todo el fin de semana, no me he dado Hasta tiempo. las 12, yo hasta mañana voy a empezar Vale, a muy bien. revisar ya las tareas. Gracias. Entonces nos miramos mañana y feliz noche. Igualmente. Noche. feliz noche. Feliz Buenas noche. noches.